Años después del final de la guerra, un granjero austriaco encontró entre la maleza de su propiedad los restos oxidados de un vehículo blindado tan grande que, durante décadas, los vecinos de la zona lo habían tomado por parte de un puente derruido. Cuando finalmente los expertos lo identificaron, la sorpresa fue mayúscula. Se trataba de un Jack Tiger, el cazacarros más pesado que jamás llegó a fabricarse en serie durante la Segunda Guerra Mundial. Esta anécdota, repetida con variaciones en distintos rincones de Europa Central, ilustra bien el destino de una máquina que causó una impresión desproporcionada respecto al número real de unidades que llegó a construirse. El origen del Jack Tiger se remonta a mediados de 1943, cuando el alto mando alemán, impresionado por los resultados obtenidos con cazacarros pesados como el Ferdinand, más tarde rebautizado Elephant, decidió llevar el concepto un paso más allá. La idea era sencilla sobre el papel. Si un cañón poderoso montado sobre un chasis muy blindado podía destruir varios tanques enemigos antes de ser neutralizado, entonces un vehículo todavía más blindado y con un cañón todavía más grande resultaría, en teoría, aún más eficaz. Esta lógica, atractiva desde el punto de vista táctico, terminaría chocando de frente con las limitaciones logísticas e industriales de la Alemania de 1944. Los informes procedentes del Frente Oriental, en particular de los combates en torno a Kursk durante el verano de 1943, reforzaron entre algunos oficiales alemanes la convicción de que una plataforma artillera fuertemente blindada, empleada en postura defensiva, podía destruir tanques enemigos a larga distancia más rápido de lo que el adversario podía reemplazarlos, siempre que lograra sobrevivir el tiempo suficiente para combatir. El desarrollo formal recibió la denominación Panzerjäger Tiger Ausführung B y se llevó a cabo en paralelo a la propia producción del Tiger II. Tanto la oficina de diseño de Ferdinand Porsche como los talleres Krupp presentaron propuestas rivales para el montaje del cañón y la estructura de la casamata, y finalmente se eligió el diseño de Krupp para la producción en serie, una decisión motivada tanto por razones técnicas como por la posibilidad de reutilizar buena parte del utillaje ya existente para el Tiger II. Una ventaja decisiva en un momento en que reconvertir las fábricas alemanas para una línea de producción completamente nueva resultaba prácticamente inviable. Para la base del nuevo vehículo se eligió el chasis del Tiger II, también conocido como Königstiger o Tigre Real, alargado y reforzado para soportar el peso añadido de una casamata blindada fija. Los ingenieros de la empresa Henschel se encargaron del desarrollo del casco, mientras que la firma Krupp diseñó el compartimento de combate y la instalación del cañón, un modelo de 128 milímetros conocido como PAC-44, originalmente concebido como pieza de artillería antitanque remolcada. Este cañón resultaba tan pesado que prácticamente ningún otro chasis alemán disponible en aquel momento habría podido soportarlo sin modificaciones extremas. El blindaje frontal de la casamata alcanzaba los 250 milímetros de espesor, una cifra que no tenía parangón entre los vehículos blindados de producción en serie de aquella guerra. Prácticamente ningún cañón aliado podía perforar esa plancha frontal a distancias de combate habituales. El blindaje lateral y trasero, en cambio, era considerablemente más delgado, un compromiso habitual en los cazacarros de casamata fija que sacrificaba la protección perimetral en favor de un frente prácticamente invulnerable y que dejaba al Jack Tiger muy expuesto al fuego de flanco, una debilidad que las tripulaciones aliadas aprendieron a explotar cada vez que el terreno lo permitía. Sin embargo, semejante protección tenía un precio. El peso total del vehículo superaba las 70 toneladas en orden de combate, convirtiéndolo en el blindado de producción en serie más pesado jamás desplegado durante el conflicto, más pesado incluso que el propio Tiger II, del que derivaba, y más pesado que cualquier tanque que los aliados llegaran a desplegar en cantidades significativas. El motor Maybach HL230, idéntico al que equipaba el más ligero Tiger II, tuvo que asumir la tarea de mover una masa considerablemente mayor, un desajuste que marcaría prácticamente todos los problemas operativos que sufriría el vehículo en el frente, desde transmisiones sometidas a esfuerzos excesivos hasta sobrecalentamientos del motor durante las marchas largas en climas templados. La relación entre potencia y peso, ya ajustada de por sí en el Tiger II, se convirtió en un problema serio en el Jack Tiger. Incluso en condiciones ideales, el motor apenas lograba ofrecer una aceleración y una capacidad de ascenso aceptables, y los ingenieros alemanes eran perfectamente conscientes de que el diseño exigía a la transmisión existente esfuerzos muy superiores a los previstos originalmente.
Los informes de pruebas de la época, algunos de los cuales se conservan hoy en archivos militares, señalan fallos recurrentes en los mecanismos de transmisión final, un punto débil que ya afectaba al Tiger II y que empeoró notablemente con el peso adicional del Jack Tiger. La fabricación se concentró en la planta de Nibelungenberg, en la localidad austriaca de St. Valentin, el mismo complejo industrial donde también se ensamblaban los Tiger II. Los planes originales contemplaban una producción mensual de hasta 150 unidades, una cifra que jamás llegó a acercarse a la realidad. Los historiadores calculan, con las reservas propias de una documentación incompleta, que el número total de Jack Tiger construidos osciló entre las 77 y algo más de 90 unidades antes de que terminara la guerra. Los primeros ejemplares incorporaron el mismo tren de rodaje con ruedas entrelazadas del Tiger II, apreciado por su suavidad de marcha, pero propenso a atascarse con barro y hielo, mientras que las series posteriores adoptaron un diseño de ruedas superpuestas más sencillo de fabricar y mantener. El debut en combate del Jack Tiger llegó en diciembre de 1944, cuando varias unidades del batallón 553 de cazacarros pesados fueron enviadas a participar en la ofensiva alemana en las Ardenas. El terreno no podía haber sido menos favorable para un vehículo de 70 toneladas. Caminos forestales estrechos, barro bajo una capa de nieve y puentes que no soportaban semejante carga. En apenas unos días, buena parte de los Jack Tiger desplegados quedaron fuera de combate no por el fuego enemigo, sino por averías en la transmisión y el tren de rodaje, quedando atascados en las cunetas y siendo finalmente abandonados por sus propias tripulaciones ante la imposibilidad de recuperarlos bajo presión del avance aliado. Un destino parecido corrió el batallón 512 de cazacarros pesados, que combatió en la región del Rin a comienzos de 1945. A este batallón corresponde el episodio más citado en la historia operativa del Jack Tiger, una emboscada cerca de la localidad de Iserlohn, donde un pequeño número de vehículos, apostados en posiciones elevadas, lograron destruir varios tanques y vehículos blindados estadounidenses antes de retirarse o ser abandonados por falta de combustible. Las cifras exactas de bajas infligidas en ese episodio provienen fundamentalmente de los propios informes de las tripulaciones alemanas y, como ocurre con la mayoría de los relatos de combate de esta fase final de la guerra, conviene tomarlas con cautela. Ese mismo batallón combatió después en la defensa de la Bolsa del Ruhr, mientras las fuerzas aliadas cercaban una enorme concentración de tropas alemanas en abril de 1945, campaña que en la práctica puso fin al historial de combate de la unidad, cuando los últimos vehículos se quedaron sin combustible, sin munición y finalmente, sin opciones, y varias tripulaciones optaron por destruir sus propias máquinas antes de permitir su captura intacta. Los testimonios de soldados que se cruzaron con un Jack Tiger en ambos bandos coinciden en varios detalles. El impacto psicológico de ver aparecer un vehículo de semejante tamaño en el linde de un bosque, el estampido grave y característico del disparo del cañón de 128 milímetros y la casi total imposibilidad de lograr una perforación frontal con las armas antitanque estándar de la época. Las tripulaciones aliadas que se enfrentaron a Jack Tiger coincidían en que la maniobra de flanqueo, la concentración de fuego de artillería o el ataque aéreo eran las únicas formas fiables de neutralizarlo, ya que un enfrentamiento frontal con los cañones habituales de los Sherman o los Cromwell ofrecía escasas posibilidades reales de perforar el blindaje delantero a distancias de combate normales. Contrariamente a lo que a menudo se supone, el Jack Tiger apenas vio acción en el frente oriental. El mando alemán concentró la práctica totalidad de las unidades disponibles en el frente occidental, partiendo de la idea de que el grueso blindaje frontal ofrecía mayor ventaja frente a los tanques estadounidenses y británicos, generalmente equipados con cañones menos potentes que los modelos soviéticos de la última fase de la guerra. Algunos ejemplares aislados sí llegaron a emplearse en la defensa de territorio austriaco y checo durante las últimas semanas del conflicto, aunque la documentación sobre estas acciones es escasa. Desde el punto de vista táctico, el Jack Tiger era esencialmente un arma defensiva. Al carecer de torreta giratoria, orientar el cañón hacia un blanco fuera del estrecho arco de tiro de la casamata exigía girar todo el vehículo, una maniobra lenta y difícil salvo en terreno completamente llano. La velocidad en carretera no superaba los 40 km por hora, y en campo abierto se reducía a un ritmo casi de marcha, dejando al vehículo peligrosamente expuesto a la aviación aliada, dueña indiscutible del cielo en el frente occidental durante los últimos meses de la guerra. El consumo de combustible era enorme, y en un contexto de escasez crónica de carburante,
Muchos Jack Tiger terminados nunca llegaron a entrar en combate, permaneciendo inmovilizados en los puntos de concentración por simple falta de gasolina. La tripulación constaba de 6 hombres: conductor, radiotelegrafista, comandante, artillero y 2 cargadores. Estos últimos indispensables porque el cañón de 128 milímetros disparaba proyectil y carga propulsora por separado, con un peso conjunto cercano a los 120 kilogramos. Esta carga dividida limitaba la cadencia de tiro a apenas 2 o 3 disparos por minuto en condiciones favorables, un ritmo notablemente inferior al de cañones de menor calibre montados en otros vehículos blindados alemanes de la época. La capacidad de munición a bordo tampoco ayudaba. El compartimento de combate apenas podía almacenar entre 38 y 40 proyectiles, y dado el tamaño y peso de cada disparo, reabastecer el vehículo bajo fuego enemigo resultaba un trabajo lento y agotador que a menudo dejaba a un Jack Tiger prácticamente desarmado tras un breve combate, incluso cuando el vehículo en sí no había sufrido ningún daño. El espacio interior, pese al enorme tamaño exterior del vehículo, resultaba sorprendentemente reducido, ya que gran parte del volumen disponible quedaba ocupado por la recámara del cañón, los estantes de munición y el grosor del propio blindaje, lo que generaba condiciones de trabajo extremadamente incómodas para la tripulación, agravadas por una ventilación deficiente que dejaba el compartimento cargado de humos tras cada disparo. El conductor enfrentaba además su propio calvario particular. El sistema de dirección por embrague y freno, heredado del Tiger II, se volvía extraordinariamente pesado de manejar a medida que aumentaba el peso del vehículo, lo que provocaba una fatiga rápida durante las largas marchas por carretera y contribuía a las frecuentes averías que atormentaron al modelo durante toda su breve vida operativa. La recuperación de un Jack Tiger averiado planteaba a su vez un problema mayúsculo. Los vehículos de recuperación alemanes disponibles, incluido el pesado Berge Panther, no estaban homologados para remolcar semejante peso sin la ayuda de un segundo vehículo trabajando en conjunto, lo que en la práctica significaba que muchos Jack Tiger averiados eran simplemente abandonados donde quedaban inmovilizados. Comparado con sus equivalentes del bando aliado, el balance del Jack Tiger resulta ambivalente. El cañón autopropulsado soviético ISU-152, armado con un obús cañón de 152 milímetros, ofrecía menor penetración a larga distancia, pero se fabricó por miles frente a las apenas decenas de Jack Tiger construidos, y demostró ser considerablemente más fiable y más móvil sobre el difícil terreno del frente oriental. El cazacarros estadounidense M-36 Jackson, armado con un cañón de 90 milímetros, era mucho más ligero, más rápido y más fiable, aunque su blindaje ofrecía escasa protección frente a un impacto frontal del Jack Tiger. El cazacarros británico Achilles, esencialmente un Sherman rearmado, apostaba por la velocidad y el disimulo antes que por la protección frontal directa, una filosofía de diseño casi opuesta a la del vehículo alemán. Incluso el anterior Jack Panther alemán, construido sobre el chasis más ágil del Panther y armado con un cañón algo menor, de 88 milímetros, ofrecía en la práctica un mejor rendimiento por vehículo que el Jack Tiger, ya que su menor peso facilitaba mucho más mantenerlo operativo y desplegarlo allí donde realmente se le necesitaba. La economía de producción del Jack Tiger ilustra a la perfección una crisis más amplia de la industria bélica alemana en los últimos años del conflicto. Cada unidad exigía cantidades enormes de acero cada vez más escaso, mano de obra especializada y un tiempo de fabricación que una base industrial menguante apenas podía permitirse. Todo ello para desplegar un modelo producido en decenas de unidades frente a programas aliados que fabricaban vehículos blindados por millares. Mientras una sola fábrica alemana luchaba por completar un vehículo de 70 toneladas, las cadenas de montaje soviéticas y estadounidenses entregaban varios cientos de tanques T-34 por semana y series completas de tanques Sherman, un ritmo de producción que la industria alemana de 1944 no tenía la más mínima posibilidad de igualar. Por muy formidable que resultara un solo Jack Tiger en un combate defensivo estático, la aritmética estratégica nunca favoreció un programa construido sobre un coste y una complejidad tan extremos por unidad, y algunos oficiales alemanes reconocieron años después, en memorias y entrevistas de posguerra, que el mismo acero y la misma mano de obra invertidos en un único Jack Tiger podrían haber producido varios cazacarros más ligeros y más fáciles de desplegar, como el Jack Panzer IV, vehículos que, aun siendo individualmente menos imponentes,
tal vez habrían contribuido más, en conjunto, a frenar el avance aliado. Hacia el final de la guerra, la mayoría de los Jack Tiger que llegaron a construirse fueron destruidos por sus propias tripulaciones para evitar su captura, abandonados junto a las carreteras tras sufrir averías mecánicas, o capturados por las fuerzas aliadas en avance en los puntos de concentración y en las rutas de retirada. Solo una proporción reducida se perdió realmente por el fuego directo del enemigo, un patrón compartido por buena parte del blindaje pesado alemán de la última fase de la guerra, cuyo destino solía decidirse más por la falta de combustible y las averías mecánicas que por la acción del adversario. En la actualidad, algunos ejemplares conservados de Jack Tiger pueden verse en museos de todo el mundo. Uno se encuentra en el Museo de los Blindados de Bovington, en el Reino Unido, otro en el Museo de Blindados de Kubinka, cerca de Moscú, y varios más se conservan en museos de Estados Unidos y en Saumur, Francia. Cada vehículo superviviente arrastra su propia historia particular de posguerra. Algunos fueron capturados todavía en funcionamiento y conducidos hasta los puntos de recogida por las tripulaciones de recuperación aliadas, mientras que otros fueron rescatados de zanjas y campos años después del conflicto, tras haber permanecido abandonados por sus tripulaciones y oxidándose hasta que aficionados a la historia militar o el personal de algún museo organizó su recuperación y restauración. Estos vehículos supervivientes constituyen la principal fuente de información para historiadores y restauradores, ya que buena parte de la documentación original de fábrica se perdió durante los caóticos últimos meses de la guerra, lo que obliga a menudo a responder preguntas básicas sobre variaciones de producción o cambios de diseño mediante el examen físico directo de los cascos conservados, comparando números de serie, patrones de soldadura y pequeñas diferencias entre vehículos individuales. El legado del Jack Tiger resulta contradictorio. Por un lado, representa un caso de estudio sobre los límites de perseguir la máxima potencia de fuego y protección sin atender a la fiabilidad, la movilidad o la viabilidad industrial de un diseño. Por otro lado, precisamente esa combinación de tamaño récord, blindaje extremo y escasez de unidades ha convertido al Jack Tiger en uno de los vehículos blindados más reconocibles de toda la guerra, presente de forma habitual en documentales, exposiciones de museos y videojuegos contemporáneos dedicados a los blindados históricos. Que un vehículo fabricado en apenas unas decenas de ejemplares, la mayoría de los cuales nunca llegó a disparar en combate, ocupe hoy un lugar tan destacado en la memoria popular de la guerra constituye, quizás, la ironía final más reveladora de toda la historia del Jack Tiger.